Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La corrupción es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de las naciones. Desvaloriza a la sociedad, le hace perder el respeto por sí misma y ocasiona una cultura perdedora. La corrupción impide que la ciudadanía obtenga educación, salud e infraestructura de buena calidad. Cuando se enraiza en un país, una parte importante de los impuestos recaudados o las deudas adquiridas por los gobiernos se desvían hacia usos ilegítimos, beneficiando a unos pocos en detrimento del bienestar de la población. La historia demuestra que en un sistema corrupto, las obras de infraestructura son de mala calidad, tienen un costo excesivamente alto y las compras de los productos y bienes que adquiere el Estado están sobrevaloradas. El dinero que se extravía en la corrupción es una pérdida de recursos que deja de invertirse en las necesidades más urgentes de la ciudadanía. Se calcula que desde hace muchos años, el 25% del presupuesto de la nación se pierde cada año en corrupción. Esta cifra implicaría que de 1995 a 2012 se han perdido aproximadamente 129.600 millones de quetzales en corrupción, equivalente a 2 veces el presupuesto total vigente para el presente año. Estos recursos alcanzarían para financiar 25 veces el presupuesto del Ministerio de Salud, 29 veces el Ministerio de Gobernación y 12 veces el presupuesto del Ministerio de Educación vigente en 2013. Hoy seríamos una nación diferente si en los últimos 25 años los recursos del Estado se hubieran invertido correctamente. Muchas vidas se habrían salvado, muchos más niños habrían asistido a la escuela, habría más seguridad, hospitales y carreteras. La corrupción es un verdadero lastre para las naciones, las empobrece y compromete la vida y el destino de sus ciudadanos. La corrupción ahuyenta la inversión y, en algunos casos, ocasiona que las empresas cierren operaciones. En el informe de competitividad global, publicado por el Foro Económico Mundial, se menciona a la corrupción como el segundo obstáculo más importante para la realización de negocios en Guatemala, solo por detrás del crimen y el robo. El costo de la corrupción no es solamente la educación y la salud que dejamos de percibir, sino también la inversión que no llega a Guatemala por ser considerado un país con altos índices de corrupción. En los países donde la corrupción está extendida, el costo de las empresas es 20% más alto que en los países relativamente transparentes. Además, se recibe 5% menos inversión y se pierde 0.5% de crecimiento económico cada año. Con el paso del tiempo, la corrupción termina invadiendo todos los niveles de la sociedad. Los ciudadanos de a pie pagan sobornos para obtener licencias o permisos, o bien para evadir multas o impuestos. Esto termina creando un sistema altamente corrompido, en donde la transparencia es castigada y la corrupción es premiada. Guatemala se encuentra en la posición 113 de 176 países en el índice de percepción de corrupción, muy cerca de Nigeria y Etiopía. Esto nos convierte en un país con serios problemas de corrupción. Nuestro país necesita profundas reformas para atacar este flagelo. No se puede construir un modelo de desarrollo cuando la corrupción invade el Estado y la sociedad. Se necesita de transparencia en todos los niveles de la sociedad para desarrollar políticas sociales y económicas asertivas que constituyan las bases del crecimiento económico y el desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer para lograr una sociedad transparente y libre de corrupción? Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompaña el licenciado Marvin Flores, coordinador del proyecto en Acción Ciudadana. La licenciada María Isabel Bonilla, investigadora del CIEN. El doctor Roberto Blum, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Y el licenciado José Carlos Sanabria, politólogo, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ACIES. Bienvenidos a Dimensión. Nuestro tema de hoy es un tema muy viejo, muy sonado, que ha hecho mucho daño en el mundo, y especialmente en esta parte del planeta en la que vivimos los que estamos acá, centroamericanos, latinoamericanos. Y bueno, es la corrupción. Y la idea es que hablemos de ese tema desde una perspectiva, digamos, más que filosófica, práctica y profunda,
en el sentido de poder compartir con nuestra audiencia el daño que le hace a una sociedad, a una cultura, la forma en que evita y complica las posibilidades de desarrollo y el de construir, bueno, al final sociedades que sean capaces de alcanzar los grados de bienestar que todos los ciudadanos necesitan y merecen. Doctor Blum, el término corrupción es ampliamente utilizado en nuestro medio, pero ¿qué es corrupción? Generalmente se entiende por corrupción cuando alguien se aprovecha de su posición, ya sea pública o privada, para obtener beneficios que son inmerecidos, indebidos. De alguna manera hay que tener muy claro que la corrupción es un cáncer que llega a toda la sociedad y que existe en todas las sociedades. La diferencia es el grado de corrupción que existen en unos países, en otros países. Y entonces habría que ver por qué algunos países son más corruptos y cómo hacer para disminuir la corrupción que existe en esos lugares. Pero como decía el profesor Gary Becker en alguna ocasión, la corrupción, lo mismo que el crimen, son cosas que tenemos que soportar. Lo importante es establecer un nivel con el que podamos vivir, un nivel que no sea demasiado costoso. ¿En qué ámbito se manifiesta la corrupción? Bueno, por ejemplo, la mayor parte de la gente nos fijamos en la corrupción gubernamental. Por ejemplo, en Guatemala se calcula que cada guatemalteco está gastando alrededor de $100 al año en corrupción gubernamental. Pero si a eso le agregamos la corrupción, digamos, privada, que puede ser en las empresas, que puede ser en las instituciones, en las ONGs, etc., entonces cada guatemalteco más o menos paga $220, $225 cada año a la corrupción. Esto es casi el 4% del PIB. El doctor Blum dijo hace unos momentos algo que a alguien podría chocarle, y es tenemos que aprender a soportar algunos niveles de corrupción. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, por ejemplo, tenemos un país como México. México es un país obviamente más grande y más rico que Guatemala, pero en México se calcula, se estima, el Banco Mundial lo ha estimado, nosotros lo estimamos en el año 2000, el PIB se lleva a la corrupción, en el caso de México, 9% del PIB. Estamos hablando de $90,000 millones que se lleva la corrupción. Nosotros habíamos estimado en el año 2000 algo así como 8% del PIB, que en esa época era mucho menor de los 90,000 millones. Que es más o menos todo el PIB de Guatemala. Pero entonces, eso es una corrupción extraordinaria. Es un gasto que estamos haciendo los guatemaltecos, los mexicanos, y que lo único que hace es enriquecer a unos cuantos. Entonces, habría que buscar la forma de bajar esos niveles de corrupción a algo mucho más razonable. Es decir, si en Guatemala tenemos un ingreso per cápita de $5,000 al año, eso de estar pagando $220, $225 es muchísimo para un guatemalteco normal. Sí. ¿Qué opina usted de eso, licenciada Bonilla? Primero, creo que podríamos matizar un poco lo que había dicho el doctor Blum. Los hombres, las personas están acostumbrándose al acto corrupto, a que tengo que pagar, que tengo que reservar de mi presupuesto anual cierta cantidad de dinero para poder cumplir con algunos requerimientos de que sea objeto por parte de autoridades gubernamentales para poder obtener de ellos que trabajen, que es el mandato que tienen, o que logre en menor tiempo o en beneficio propio y en perjuicio de otros alguna decisión que me favorezca. Lo malo es que nos estamos acostumbrando a esto. Claro está, el hombre va a tratar de actuar de esa forma y lo entendemos como parte de la naturaleza del hombre, pero es importante decir que aun cuando el hombre pueda hacer así su naturaleza de querer corromper u obtener de otros dádivas para poder trabajar, para poder entregar algún resultado, no nos deberíamos de conformar con esa forma de ser del hombre. Y tenemos que ver cómo hacemos para crear las instituciones, pero no solo para crearlas, sino también que funcionen, para atacar ese tipo de actos en las personas. Guatemala ha avanzado en alguna medida en crear alguna institucionalidad para evitar
o para castigar actos de corrupción, pero nos hemos quedado muy, creo yo, a la saga de otros países, y creo que es en parte porque nos estamos acostumbrando a que aquí las cosas funcionan mediante actos de corrupción, y entonces no le ponemos ya tanta atención a los actos propios de corrupción, a las medidas que se puedan tomar para prevenir o para castigar actos de corrupción, y a veces hemos llegado al extremo en que hemos sobresaltado o hemos tratado de hacer de la imagen del corruptor una imagen del ganador, de la persona que ha sabido trabajar dentro de un medio de muy poca información, un medio altamente corrupto, como podrían ser algunas instituciones, y entonces hasta lo llegamos a admirar. Entonces, creo que ese es el grave problema, que como guatemaltecos ya no le estamos dando valor al acto honrado, honesto, y estamos resaltando el acto corruptor como el ganador, como la forma de hacer las cosas. Y lo que sucede es que conforme pasan los años, las décadas, cuando existen estos males en una sociedad se van convirtiendo en una parte de la cultura, en una parte, digamos, profunda de la cultura. Y esto cuesta mucho romperlo. Vamos a un corte y regresamos para seguir en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la corrupción. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la corrupción y la forma en que esto afecta el desarrollo. Licenciado Sanabria, sí. La corrupción sabemos que no existe solo en el ámbito público, también existe en el ámbito privado, y muchas veces es a través de la compaginación o de la coordinación de ambos sectores como se producen altos niveles de corrupción. Cuéntenos. Sí, bueno, efectivamente la corrupción es un flagelo que está tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y creo que también un poco en la línea de lo que Marisabel estaba conversando hace unos minutos, patrones socioculturales están presentes tanto en los dos espacios, pero yo sí creo que hay que hacer un poco en la línea de analizar la relación que existe entre corrupción y desarrollo, analizar también algunos elementos. Primero creo que hay algunos elementos que están presentes en la sociedad que coadyuvan a que la corrupción esté presente, y esto creo que está vinculado con la desigualdad que existe en el país. La desigualdad y la exclusión son factores que contribuyen. No son los únicos, porque es un fenómeno también que tiene muchísimas causas, pero aunado a eso también tenemos una debilidad institucional, es decir, los actores o los individuos que toman decisiones en el país son realmente o se posicionan en un contexto donde primero hay una debilidad institucional para prevenir la corrupción, para sancionarla y para juzgarla. Entonces, en esa medida hay un diseño institucional bastante débil que lo que genera son incentivos para que las personas cada vez hagan esos actos de corrupción. Y creo que también muchas veces juzgamos y somos bastante duros, especialmente con los políticos, al señalarlos que son los únicos que son corruptos. Primero, la pregunta que yo siempre me hago es ¿de dónde vienen esos corruptos o esos políticos? Esos políticos no vienen de Marte, no vienen de Júpiter, esos políticos vienen de nuestra sociedad. Entonces sí creo que la solución para no terminar con la corrupción, pero una solución para paliarla, sí va de la mano con generar valores en la sociedad, valores democráticos, valores de participación que contribuyan a que la sociedad participe más, que sea una sociedad vigilante, que sea una sociedad que tenga la capacidad de poder controlar efectivamente los actos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y vamos a ver, licenciado Flores, ¿de qué forma afecta la corrupción el desarrollo de un país? Bueno, yo creo que le afecta de dos maneras, básicamente. Primero que nada, a nivel de empresa, hace que los mercados se destruyan, es decir, entra el elemento que neutraliza la libre competencia. Por ejemplo, cuando alguien da un soborno para obtener un contrato con el Estado, ahí la libre competencia no funciona. Entonces, del lado del Estado,
con la empresa privada, digamos, daña el desarrollo del país en la medida que no permite un crecimiento y un desarrollo económico. Del lado del Estado y la sociedad en la población, el peor daño que causa la corrupción es que destruye los ideales de la democracia. Es decir, cuando alguien ve que un político de alto, mediano o bajo nivel, un funcionario, un empleado público comete actos ilegales y no es sancionado, el respeto por la ley, por las normas de convivencia básica se van destruyendo y eso va generando ingobernabilidad. Incluso hay algunas encuestas, por ejemplo, a nivel latinoamericano, que mucha gente incluso ansía volver a las épocas de las dictaduras militares porque dicen que la democracia no ha resuelto los problemas de la pobreza ni de la corrupción. Entonces destruye la fe de la ciudadanía en la democracia, por un lado, y en el lado de los negocios, digamos, destruye el ámbito de sana competencia, que es un fundamento básico para que exista un mercado sano. Doctor Blum, le voy a plantear el mismo tema, pero desde 3 ejes distintos. ¿Por qué existe la corrupción? ¿Es un problema cultural, es un problema de valores o es un problema institucional? Hay países en los cuales la corrupción está muy arraigada y otros donde los gobiernos son bastante transparentes. ¿Cuáles son los países donde menos corrupción existe? Bueno, para comenzar, yo creo que es básicamente un problema institucional, aunque claro, cualquier fenómeno social es multicausal, pero yo diría que es un fenómeno básicamente institucional, instituciones ineficientes. De hecho, Samuel Huntington, el politólogo de Harvard, él planteaba de que la corrupción era la grasa que permite que se dé una administración pública más o menos funcional. Porque básicamente las instituciones de la administración pública o las instituciones en los países subdesarrollados son instituciones poco eficientes. Por ejemplo, si para lograr un trámite yo tengo que pasarme 6 meses, cualquier persona que quiere hacer un negocio, que quiere hacer algo, pues lo más fácil es darle una mordida aquí, una mordida allá, etcétera. Mordida es una coima, mordida es un cohecho, y entonces la corrupción de alguna manera ayuda a que la administración pública ineficiente funcione. Ahora, es cierto que una vez que tenemos una administración pública ineficiente, unas empresas ineficientes, una burocracia ineficiente, pues entonces se vuelve eso casi un hábito, y es un hábito cultural, y entonces, como se dice en México, el que no tranza no avanza. Entonces esto sucede y eso es muy grave porque entonces estamos interiorizando el valor de que se vale ser corrupto y todos seríamos corruptos en ese sentido. Ahora bien, yo creo que otra de las causas muy importantes que ya se ha mencionado aquí es la impunidad, el hecho de que no se castigue la corrupción. Y no se castiga la corrupción a veces porque eso le conviene a los más altos y le conviene un poco a toda la sociedad, si es que tenemos instituciones ineficientes, pero también porque tenemos un aparato de justicia, un aparato penal que no funciona. Y entonces otra vez ahí tenemos impunidad. Y en ese sentido podemos hacer un análisis económico. La corrupción le da beneficios al que es corrupto y sería tonto el que no es corrupto en esa situación. Ahora, ¿por qué hay países o cuáles son los países menos corruptos? Yo creo que son países que tienen mejores instituciones. Y yo creo que entonces aquí en Guatemala habría que luchar por hacer mejores instituciones. Cosas como, por ejemplo, desregular en cierta forma. Porque si yo tengo 100,000 reglas, va a ser imposible cumplir con las 100,000 reglas. Doctor, por ejemplo, ¿qué han hecho países como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, que son considerados los 3 países menos corruptos del planeta? Yo creo que ambas cosas. Diseñar buenas instituciones y por otro lado, el castigar a los corruptos. Pero no importa, es decir, lo importante no es castigarlo con 100 años de prisión. Lo importante es castigar certeramente, con certeza, al que es corrupto. Y con 2 o 3 años que se le castigue, con eso disminuiría. Estaría un mensaje muy claro para decir, no te conviene ser corrupto. ¿Dirían ustedes que, digamos, en los últimos 20 o 30 años, que el mundo se ha venido globalizando, y eso pues de alguna forma ha cambiado la vida de todos? ¿Se ha incrementado la corrupción con la globalización o simplemente ahora son más mediáticos los casos de corrupción en todos los países? Yo diría que la corrupción se ha incrementado, pero más que incrementarse se ha sofisticado y se ha transnacionalizado de la mano de la propia globalización. De hecho, las normas que empieza a aplicar la OCDE, el Banco Mundial y otras instituciones a nivel mundial, lo que tratan de hacer es combatir la corrupción no solo únicamente dentro de un país, sino por ejemplo de empresas que cometen sobornos en terceros países para obtener contratos. Entonces
la corrupción va de la mano muchas veces del crimen transnacional, y mucha de la persecución penal y de la prevención de recuperación de activos, por ejemplo, también va de la mano en ese sentido de que en la medida que los mercados se van internacionalizando, se van compactando, también la corrupción va creciendo, porque a veces hay muchos negocios de la mano con bloques de países incluso. Entonces la corrupción, creo yo, se ha complejizado y se ha internacionalizado, y las normas van tendientes a prevenir y a castigar ese fenómeno. Y en ese contexto, aún sea en el ámbito internacional o en el ámbito nacional, siempre creo que está presente el elemento de fortalecer institucionalmente al Estado para que tenga la capacidad de regular estos actos de corrupción. Es decir, mecanismos de control, de sanción, de fiscalización, que tengan la capacidad de actuar frente a los actores no nacionales y frente a los actores nacionales. Entonces sí creo que aún, como muy bien decía Marvin, el problema se complejiza, el problema se globaliza, el problema crece, pero regresamos a la necesidad de fortalecer institucionalmente al Estado para que tenga la capacidad de actuar en uno o en otro espacio. Pero creo que no hay que caer en la trampa de que ese fortalecimiento institucional es crear más leyes o hacer leyes más como complejas o más creativas, porque haciendo se empieza a crecer en el número de las normas, como bien decía Roberto, y entonces se va perdiendo en esta maraña de normas la verdadera forma para poder perseguir la corrupción, para poder señalar al verdadero responsable y obviamente para poder poner un castigo ejemplar y corregir el sistema. Entonces, por supuesto que hay que mejorar las instituciones formales del país, fortalecer todo un sistema judicial, pero no caigamos en la trampa de pensar de que es creando más leyes, creando más normas, creando más reglas, aumentando el número de años de prisión o de el tipo de la sanción que querramos poner, como vamos a combatir. Ahora, cuando la corrupción está muy arraigada en una sociedad, las instituciones no funcionan, los ciudadanos están acostumbrados a que el que no tranza no avanza, y las empresas también se prestan al juego, ¿cómo se rompe ese digamos, círculo perverso de la corrupción? Yo creo que una forma de romperlo es, hay que fortalecer las instituciones informales, y ahí entramos en el tema de los valores. Porque detrás de toda organización, detrás de todo tribunal, detrás de toda administración pública hay personas, y esas personas tienen valores. Y creo que hemos dejado de lado el tema de los valores. Creo que también hay que fortalecer esa parte. Ahora, cuando un país tiene altos niveles de corrupción, se supone que las instituciones han sido tomadas por, digamos, personas sin valores. Sí. Eso podríamos decir que tomaría una generación, cambiar. Yo creo que en ese sentido lo que es importante es revitalizar lo público, revitalizar el Estado y evidenciar la relación directa que existe, por ejemplo, al hablar de corrupción y su desarrollo. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que a través de programas de formación ciudadana, es decir, que motiven la participación, ¿por qué no decirlo?, política en los partidos políticos, que eso también tiene que pasar por una reforma para que sean más democráticos y para que estos mismos sean menos dependientes de los financistas y tengan mayor capacidad y mayor autonomía de acción. Pero sí creo que uno de los elementos es, uno, la formación, la construcción de una ciudadanía democrática que se involucre en los procesos, y dos, también no hay que olvidar que la construcción de una sociedad más igual. Doctor, ¿usted quiere decir algo al tema? Sí, yo creo que es relativamente fácil acabar con la corrupción. Hay que simplificar los trámites. Por ejemplo, la mordida en México, la mordida de los agentes de tránsito, de los policías de tránsito, era algo muy común. Y entonces la gente se pasaba un alto y entonces el policía le cobraba una mordida. ¿Cómo se eliminó o cómo se disminuyó ese tipo de corrupción? Básicamente haciendo el trámite muy sencillo. Antes te quitaban la licencia de manejar, te quitaban la placa, te llevaban el carro al corralón. Ahora simplemente te dan una nota, un ticket, y vas al banco y pagas. Antes perdías 2 días para recuperar todo por haberte pasado el alto del semáforo. Ahora lo haces incluso por internet, pagar la multa en el banco, y entonces los policías ya no tienen realmente incentivo, o los clientes de los policías ya no tienen incentivo para pagar mordida. Es mucho más fácil simplemente simplificar trámites. Yo creo que tienes que desregular, quitar
una multitud de reglas. Si tienes 100,000 reglas, va a ser imposible vivir. Entonces, busca reglas inteligentes. Claro, y esto se da para el tipo de corrupción que es de tramitología y de las cosas relativamente sencillas. Pero hay una corrupción muy sofisticada que se da en medios y altos niveles, en los grandes negocios de los estados, las empresas, etcétera, y ahí es donde realmente es más difícil. Pero vamos a hablar de esto cuando regresemos a Dimensión después de este corte comercial. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la corrupción y cómo afecta el desarrollo. Regresemos entonces al tema de lo que decía el doctor Blum, que es muy cierto, simplificar los trámites, desregularizar a modo de que se incentive o se motive al ciudadano a que vea que es más fácil cumplir con las reglas, porque son fáciles de cumplir y no caer en la tentación de la corrupción. Pero, ¿qué pasa con la corrupción que se da en los altos niveles de los gobiernos? Yo quisiera decir, por ejemplo, que en esos niveles lo que hay que quitar es discrecionalidad al tomador de decisiones. Es decir, si el tomador de decisiones puede hacer discrecionalmente cualquier cosa, entonces eso incentiva a aquellos que quieren obtener el contrato, que quieren obtener el beneficio, a darle una pequeña ayudadita para su toma de decisiones. Pero si le quitamos la discrecionalidad, y claro, no le podemos quitar toda la discrecionalidad, porque si lo hacemos totalmente mecánico, tampoco funciona. Entonces es cuestión de encontrar un nivel donde el funcionario que va a dar un contrato, el empresario que busca ese contrato, no tengan una enorme discrecionalidad. Y en parte es lo que se comentaba de que la OECD y el mundo está buscando castigar no solamente a los que reciben sobornos, sino a las empresas que dan sobornos también. Pero es discrecionalidad. Sí. Yo creo que también de la mano con la discrecionalidad, y al menos cuando uno analiza las situaciones en donde funcionarios altos toman decisiones y estas pueden ser tildadas de corruptas o no, creo que también, y en el ánimo de construir un sistema democrático, se deben de hacer también explícitos los criterios de la toma de decisiones. Es decir, ¿por qué se está decidiendo de esa manera? Al menos hablemos, por ejemplo, de una situación donde se está decidiendo asignación de recursos. ¿Cuánto se está asignando? ¿Para qué se está asignando? ¿Por qué se está asignando de esa manera? ¿Y qué objetivo se busca cumplir? Entonces, en esa medida, además de eliminar o reducir la discrecionalidad, creo que también está el elemento de la información y de hacer explícitos cuáles son los criterios. Evidentemente, esto dentro de un planteamiento político que apunte a la construcción de, por ejemplo, reducir la pobreza, para que los ciudadanos podamos evaluar no solo el acto en sí mismo, sino los objetivos y los propósitos de la acción gubernamental. Otro tema polémico es cómo contribuye la ciudadanía a perpetuar el flagelo de la corrupción. Hay un ejemplo que puede ayudar, que es el que afecta además a casi todos los ciudadanos, que es el robo de los celulares, el soborno a policías o funcionarios para obtener favores, como decíamos. Pero en el tema de los celulares, cuando los ciudadanos van a comprar celulares robados, obviamente están ayudando o promoviendo el que se siga dando el robo de celulares, que es un problema que afecta a toda la ciudadanía y que además de la molestia de perder el celular, el peligro que corre la gente con su vida al ser víctima de uno de estos atracos que se dan todos los días por cientos en nuestro país. ¿Quién quiere animarse con el tema? Bueno, es que creo que también volvemos a caer en el tema de los valores. La gente cuando no le importa el origen de los bienes, pero al final de cuentas me va a satisfacer una necesidad, no importa cómo lo voy a obtener o cómo lo obtuvo el que me lo va a proveer, entonces estamos cayendo en ese círculo vicioso en el que nos encontramos hoy en día. Yo creo que no solo es la revisión de las normas, reducción de tramitología, obviamente acceso a la información, calidad de información también, pero también es educar a la gente en cómo debe de actuar. El mundo moderno, la globalización, podrá tener sus contras, pero también tiene sus grandes pros. Y una es, ya no hay nada secreto, en realidad podemos acceder a mucha información, pero la cosa es que también la gente quiera
informarse, quiera entender qué es lo que está sucediendo. Así que como que ya no hay muchas excusas para que la corrupción se esté dando. Una pregunta que debemos plantearnos es los países que han padecido de altos niveles de corrupción, donde la sociedad estaba muy contaminada, era parte de su cultura, y que hoy, digamos ya a 13 años después del nuevo siglo, han logrado, digamos, bajar dramáticamente su corrupción y están dando muestras de ser un país que va por el sendero correcto. ¿Qué hicieron? ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Se necesitó de cambio de generaciones? O sea, nueva gente entrando a las diferentes posiciones de mando y liderazgo en el país. De repente llegó un grupo de gente al gobierno que lideró un cambio a nivel de legislación, instituciones que funcionan, respeto al Estado de Derecho, el que la hace la paga, en fin. Yo, por ejemplo, con el teléfono tengo una solución muy sencilla, ¿sí? Por ejemplo, me roban el teléfono, el celular, y entonces yo tendría la obligación de denunciarlo ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tendría la obligación de llamar a la compañía telefónica y bloquear ese teléfono, y ese teléfono no vuelve a funcionar. De esa manera, el mercado de teléfonos robados desaparece. Bloquear ese número, dices. Bloquear ese teléfono, el no aparato. tanto el número, Ya. sino el teléfono físicamente. Y eso es posible tecnológicamente hacerlo. Entonces, de esa manera le quitas el negocio a los ladrones de teléfonos celulares, porque simplemente si yo voy a comprar un teléfono celular robado, sé que es una cajita negra que pesa X y además se ve muy bonita, pero no funciona. Entonces, es una cuestión de ver una solución inteligente. Cosas más graves, por ejemplo, el tema del secuestro, del plagio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en algunos países se ha intentado decir, al que lo secuestran, al que lo plagian, se le congelan inmediatamente las cuentas para que no pueda pagar el rescate. Y de esa manera estás quitándole el negocio a los secuestradores. Entonces, claro que esto es terrible al principio, porque si a mí me secuestran ahorita y no tengo dinero para pagar, a lo mejor me van a matar. Pero después de un rato, cuando haces eso consistentemente, el secuestro se acaba como negocio. Yo creo que también, al menos la pregunta que planteaba hace un momento, pasa por dos procesos. Creo que van de la mano con los procesos democráticos y las consolidaciones de las democracias en los países, y también por las condiciones socioeconómicas. En la medida en que mejoren las condiciones socioeconómicas, en que haya más igualdad y no haya tanta exclusión y desigualdad en los países, eso sí creo que son elementos que contribuyen por un lado, a tener una ciudadanía más participativa, a tener una ciudadanía que ve, no como sucede en la actualidad, de actos individuales donde lo colaborativo, lo cooperativo, lo conversábamos incluso antes de iniciar el programa, como en la sociedad aún están presentes bastantes elementos que hacen difícil la cooperación y la colaboración entre la sociedad, y muchas veces este tipo de fenómenos no contribuyen a ver al Estado como un instrumento que contribuiría a promover el desarrollo, por un lado, a través del fortalecimiento institucional, y pues la corrupción también está muy, cuando lo vemos con el Estado y con el rol del Estado, está muy relacionada con la reducción, por ejemplo, de la pobreza y la desigualdad. Al no destinar recursos para los programas y las políticas que el Estado realiza en estas acciones, pues evidentemente hay un círculo vicioso que se va a constituir. Sí, lo que el licenciado Sanabria dice es, si el país es capaz de articular un modelo de desarrollo en el cual tiene altos niveles de crecimiento económico, creación de oportunidades de trabajo, y a través de la forma en que los países que han alcanzado el desarrollo logran ir haciendo que la desigualdad desaparezca, que haya menos exclusión, etcétera, unir a eso el tema de los valores y demás, obviamente una sociedad se va superando. Hay países del mundo en los que tienen esta figura legal que se llama el derecho de antejuicio, lo cual, digamos, prolonga o a veces incluso impide el que se logren llevar a procesos judiciales a algunos personajes acusados de corrupción. ¿Qué tanto contribuye esa figura legal al incremento de la corrupción en estos países donde existe? ¿Debería anularse el derecho de antejuicio? Yo creo que sí, en el caso de Guatemala es un tema grave. Es decir, una de las reformas que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, propuso era precisamente regular o tratar de disminuir el abuso de la figura del antejuicio y de la figura del amparo.
De hecho, nosotros vemos muchos casos, conocemos varios casos de algunos funcionarios que optan a un cargo público, diputado, ministro, etcétera, precisamente no para llegar al cargo, sino para optar al derecho de la inmunidad que da el antejuicio. Esa figura debe ser de alguna manera limitada, es decir, creo que aquí hay alcaldes, ministros, diputados que gozan de ese derecho cuando debe restringirse a ciertos personajes públicos, porque se ha hecho un abuso del antejuicio al punto que se ha capturado a personajes públicos que gozan de este beneficio en un delito infraganti, y ellos apelan a que ese antejuicio les beneficia, cuando eso no procede en casos de captura infraganti, por ejemplo. Ese es un tema grave. Repito, han habido casos de alcaldes y diputados que buscan la elección precisamente para gozar de ese tema de inmunidad. ¿Algún comentario sobre eso? Bueno, porque quisiera solo decir, pasa también por una reforma electoral, ¿verdad? Claro. Porque no vamos a romper con ese círculo vicioso tampoco si no rompemos con el origen, y es una ley electoral que facilita precisamente ese tipo de candidatos y que lleguen a optar al cargo público para el cual se lanzan. Así que es una reforma integral. Tal vez es un punto importante decir, el ataque a la corrupción se debe hacer desde varios ángulos, y uno de ellos parte también por una reforma a la ley electoral de partidos políticos en el caso guatemalteco. Sí, no, sin duda alguna hay tareas importantes en este tema. Ya se habló de cambios a la ley electoral de partidos políticos, revisar la ley de derecho ante juicio que se tiene. Está la ley de servicio civil, que también podría ayudar mucho a ser parte de este engranaje para aliviar un poco el tema, y luego pues la renovación en los partidos políticos, etcétera, para que podamos tener un mejor sistema como tal. Vamos a nuevo corte comercial y volvemos en un segundo para seguir con Dimensión Corrupción, cómo afecta el desarrollo. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la corrupción y cómo esta afecta el desarrollo. Hay otro problema grave y muy serio que afecta a muchos países del mundo, y es el crimen organizado. ¿Cómo afecta el crimen organizado a la corrupción? ¿Qué tanto la aumenta? ¿Cómo se puede combatir la corrupción que genera el crimen organizado? Ese es un tema interesante porque, repito, la corrupción se ha ido complejizando, se ha ido modernizando, se ha ido sofisticando, y el crimen organizado en muchos países se ha vuelto aliado estratégico de la corrupción. Es decir, hay redes de corrupción dentro del Estado, dentro de alcaldías municipales, por ejemplo, que tienen relación con actores externos en el sistema financiero, en el sistema carcelario, en el sistema de justicia, y el crimen organizado muchas veces entra a mucho nivel de elecciones políticas financiando campañas de partidos políticos. Ese es un tema clave en la reforma a la ley electoral, por ejemplo, y lo vemos en las zonas fronterizas del país, es decir, áreas capturadas por el narcotráfico porque ha financiado campañas políticas de determinados grupos o partidos políticos o comités cívicos, etc. Entonces, hay una mezcla perversa que va sofisticando el tema, que destruye nuevamente la democracia y el sistema de justicia en la medida que compra jueces, amenaza jueces, compra fiscales, asesina fiscales. Es decir, hay un tema muy complicado, lo estamos viendo en Guatemala, el tema se va complejizando cada vez más, y si a eso le agregamos los niveles de pobreza que mencionaba José Carlos Sanabria y el tema de las desigualdades, es decir, cuando la gente no denuncia, no hay cultura ciudadana de denunciar, y cuando la gente, por falta de oportunidades, se vuelve parte de ese sistema corrupto, el tema se complejiza. Veamos, por ejemplo, el caso reciente en el tema de Huehuetenango, donde la misma población en algunos casos se vuelve protectora de esos círculos de corrupción públicos o privados. La tolerancia es un tema que ha venido dando, digamos, señales de auxilio en muchas sociedades en el mundo. En los 90s vimos a la misma Italia, Venezuela y Rusia, que tuvieron cambios políticos importantes a raíz de la desesperación que tenían sus pueblos y las protestas que hubo, y hubo cambios políticos. Aparecieron 3 candidatos en esos 3 países que eran no políticos, que llegaban como salvadores de la democracia o del sistema que tenían en ese momento, y sin embargo pues terminaron decepcionando. Y se ven muchos levantamientos de la sociedad, del pueblo, en varias sociedades del mundo, que empiezan a dar señales de que la tolerancia se les está acabando, ya no aguantan más. Hay un poco de hartazgo, de cansancio de la corrupción y de la incapacidad de las élites, de los gobiernos, de los grupos que mandan o gobiernan en cada sociedad.
Y esto es importante, pero hay países del mundo como los nuestros donde eso todavía va muy lento. ¿Quién comenta algo sobre la excesiva tolerancia? Yo creo que precisamente lo que hablábamos anteriormente es cómo hacer que un país que está sumido en la corrupción, que a nivel institucional es muy débil, que está amarrado por todos lados con corrupción, creo que una de las formas últimas que le quedan a las sociedades es precisamente recurrir a la rebelión ciudadana. A partir de calles. Estoy diciendo rebelión ciudadana, es decir, exigir derechos pero también cumplir obligaciones. Vemos el caso reciente de Brasil, donde las clases medias exigiendo mejores servicios de salud público, transporte, se arrojan a la calle ante los niveles de corrupción evidentes en mucho tema de obra pública, por ejemplo. Entonces, eso ha sucedido en muchos otros países. Eso, por supuesto, tiene un riesgo que lejos de buscar una mejor democracia, una mayor transparencia, ocurra lo contrario. Sí. Que en esos escenarios de desesperación ciudadana, de hartazgo ciudadano, lleguen líderes oportunistas que se aprovechen y terminen complicando la cosa en lugar de solucionar. El mundo todavía tiene un buen número de países donde no se ha logrado una democracia institucional madura que tenga, digamos, el privilegio de llamarse una verdadera democracia. Doctor Blum, ¿son los países democráticos más transparentes que los países que son regidos por sistemas autoritarios o incluso dictaduras? Yo creo que sí. Podemos ver, por ejemplo, estos países que aparecen en la lista como los menos corruptos, los países escandinavos, Nueva Zelanda, podemos encontrar que son países más democráticos. Ahora, el tema de la democracia es un tema que yo creo que es bastante complejo también, porque salir a la calle y exigir y a lo mejor enfrentarse a la policía y que le den a uno un golpe, eso es un costo alto para lograr un beneficio muy pequeño. Es decir, vamos a decir, si los guatemaltecos pagan 120 o 220 dólares al año de corrupción, ¿hasta qué punto el hecho de salir durante 15 días o 20 días o un mes a la calle y enfrentarse a la policía vale la pena? Es decir, el costo de protestar, el costo de participar políticamente es probablemente para cada uno de los individuos más alto que lo que tienen que pagar, porque serían 50 o 70 centavos diarios que estarían pagando a la corrupción. Entonces, ahí tenemos un poco el problema de que hay una dispersión de los costos y por otro lado hay una concentración de los beneficios, los lobbies, por ejemplo, o los funcionarios públicos o los empresarios que van a recibir beneficios muy concentrados frente a un costo relativamente débil de la mayoría. Y la democracia es costosa, la democracia es costosa. Por eso es que la gente muchas veces ni siquiera sale a votar cada 4 años, pero sin embargo la democracia yo creo que sí es una solución posible tanto a disminuir la corrupción como a mejorar el crecimiento. O sea, mayor democracia, menor corrupción. Y claro, el tema no solo es democracia, esto debe ir acompañado de un modelo educativo que realmente esté formando a los niños desde que son niños para que algún día sean buenos ciudadanos, que incluyan el tema de los valores y que al final las instituciones y el sistema de justicia funcionen y vayan pues construyendo esas sociedades donde, digamos, se funciona mejor, donde no hay que pagar costos tan altos ni por un lado ni por el otro. Hay otro tema que nos parece importante y es aprender de los países que han logrado erradicar la corrupción y avanzar en todos estos temas. ¿Cómo podemos identificarlos, además de los 3 que ya mencionamos, que es el caso de Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda? Pero hay países más cercanos, el mismo Estados Unidos, por ejemplo, donde tiene un sistema de justicia que con todos esos problemas funciona y que es un país muy ordenado en ese tema, donde se ventila todo públicamente con mucha facilidad. Todos salen en la prensa de forma inmediata y han caído altos, digamos, personajes en posiciones muy elevadas en el mismo gobierno por temas de corrupción. O sea, hay buenos ejemplos. Yo creo que, por ejemplo, un aspecto muy importante en un país es descentralizar, hacer que los grupos más pequeños tomen las decisiones relativas a su propia situación. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, en las comunidades indígenas aquí en Guatemala, pueblitos de 500 habitantes o de 5,000 habitantes, realmente la corrupción sea un tema importante. La corrupción parece ser que es cuando se dan las grandes aglomeraciones, las grandes concentraciones de personas, los grandes elementos económicos. Por ejemplo, entonces yo diría que parte no es la democracia, digamos, participativa lo que se busca, sino sería la democracia representativa.
Si por ejemplo el otro día se hablaba de que tuviéramos distritos uninominales de 40,000 habitantes, esto sería mucho más manejable que distritos donde hay 300,000 o 500,000 personas. Entonces habría que buscar mecanismos descentralizadores políticos para que la gente realmente su voto valiera. Por ejemplo, mi voto en México es uno de 100 millones, mientras que el voto en los guatemaltecos es uno de 14 millones. Y si yo viviera en un país chiquito, en Luxemburgo, a lo mejor mi voto sería uno de 1 millón. Entonces mi voto es mucho más valioso en Luxemburgo que en Guatemala, y en Guatemala es más valioso que en México. En los Estados Unidos es diferente, porque Estados Unidos son realmente 50 estados. Y entonces yo voto en mi ciudad, en Brownsville, en donde hay solamente 100,000 habitantes y solamente votan 7,000, 8,000 personas para los distintos puestos. Yo creo que también, bueno, aunque efectivamente... Nos quedan 2 minutos para que aceleremos el paso. Bueno, yo creo que efectivamente hay necesidad de promover reformas estructurales al Estado, que pasa por el sistema de partidos políticos, que pasa por la ley de servicio civil, pero no nos olvidemos el elemento de la cultura ciudadana. Es decir, podemos tener los mejores sistemas y los mejores diseños institucionales, pero también necesitamos de demócratas. Es decir, para construir una democracia necesitamos de demócratas. Y en ese sentido, pues como Estado debemos de apostarle a la construcción y al fortalecimiento de nuestra democracia, básicamente a través de esos 2 caminos. Y hay que recordarle a la ciudadanía que existen hoy en día mecanismos para denunciar actos de corrupción. Y creo que nos hemos olvidado que también jugamos un rol importante como ciudadanos, y es el que tenemos la capacidad de denunciar ante las autoridades, ante el Ministerio Público, los actos de corrupción. Cada quien asume una responsabilidad en esta sociedad. Nuestro rol como ciudadanos debería ser esa. En la medida en que más se denuncia, en la medida en que nos sentimos empoderados porque tenemos esa facilidad o esa facultad de poder denunciar, en esa medida también estamos rompiendo un poco, en tanto, el círculo perverso de la corrupción. Bueno, el combate a la corrupción es un tema integral. La corrupción está presente casi en todos los ámbitos de la vida humana. Se necesitan leyes punitivas más fuertes, se necesita mayor democracia, se necesita mayor acceso a la información. Y solo para poner un dato último, la ley de acceso a la información pública de Suecia es del año 1676, la nuestra es del año 2009. Entonces, como que nos falta mucho consolidar también a nuestro Estado. Sí, hay mucho que madurar. Doctor, para terminar. Yo quisiera ser muy optimista, porque creo que, por ejemplo, Guatemala es un país que está trabajando. Por ejemplo, hay casos de funcionarios que han ido a la cárcel, cosa que en otros países, mi país, México, no ha sido el caso. Entonces, Guatemala, yo veo que la gente quiere trabajar, quiere disminuir la corrupción, se da cuenta del problema. Programas como Dimensión, programas como la Escuela de Gobierno, programas como la Universidad Marroquín están trabajando en ese sentido, y yo creo que aquí hay mucho por hacer, pero hay también muchas ganas de hacerlo. Pues eso es lo importante. Gracias a ustedes y a sus buenas ganas de ayudar a resolver este problema, como podríamos decir, hay posibilidades, hay esperanzas para que esto se logre. Con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales cómo fomentar una cultura anticorrupción. En Facebook, Daniel Alarcón dijo: mejorando la clase política de este país. Eso solo se podrá si empezamos por reformar la ley electoral y de partidos políticos. Tenemos que elegir candidatos honestos, con valores y tantas cosas más. Lester Caballeros afirmó: teóricamente tan sencillo como cumplir y exigir que se respete el Estado de Derecho en el país y se aplique todo el peso de la ley para el que la transgreda. Y Elena Rosa comentó: tenemos que empezar por amar nuestro país y hacer una ley que no permita más reelegir a los mismos diputados, ya que ahí es donde se empieza a fallar. Los mismos son los que cambian partido nada más y continúan haciendo barbaridades. En Twitter, Fidel dijo: se puede fomentar con los valores, pero eso se ha perdido. Hay que aplicarlos de nuevo.